Hay un lugar en la Ciudad de México que hoy ya no existe. Lo demolieron hace décadas. Construyeron departamentos encima, y la gente vive ahí sin saber, o sin querer saber, lo que pasó antes. Pero durante 58 largos años, entre esos muros pasaron miles de personas que nunca pidieron estar ahí. Algunas entraron con un diagnóstico preciso, otras simplemente porque eran pobres, o mujeres, o hablaban una lengua distinta al español. Muchas nunca volvieron a salir. Algunas salieron siendo personas completamente irreconocibles. Se llamaba La Castañeda, y lo que ocurrió dentro de sus muros durante casi 6 décadas es una historia que México prefirió enterrar junto con los edificios. Pero los archivos siguen ahí, y lo que cuentan es perturbador. Imagina que estás encerrado, no porque hayas cometido un crimen, no porque representes un peligro para nadie, sino porque alguien, en algún momento, decidió que no encajabas, que eras diferente, que el mundo funcionaría mejor sin ti a la vista. Ahora imagina que esa decisión se tomó hace décadas y que nadie volvió a preguntar si seguía siendo válida, que los años pasaron y tú seguiste ahí, entre las mismas paredes, rodeado de los mismos sonidos, sin que nadie explicara exactamente qué debías hacer para salir. Eso ocurrió en un lugar llamado La Castañeda, y lo que pasó dentro de sus muros es una de las historias más perturbadoras que México prefirió olvidar durante casi un siglo. Para entender La Castañeda, hay que entender el México de principios del siglo XX. Era un país que intentaba desesperadamente verse moderno. El gobierno del presidente Porfirio Díaz llevaba décadas en el poder, y con él había llegado una obsesión que lo permeaba todo: modernizar al país a cualquier precio. Se construyeron hospitales, ferrocarriles, edificios de piedra y hierro, bulevares diseñados para parecer europeos. México quería presentarse al mundo como una nación civilizada, ordenada, avanzada. Y eso significaba también hacerse cargo, de alguna manera, de quienes perturbaban esa imagen: los indigentes, los enfermos mentales, los que deambulaban por las calles de la capital sin rumbo ni nombre. No podían quedar a la vista, no encajaban en el retrato oficial. En 1910, como parte de las celebraciones del centenario de la independencia, el gobierno inauguró el Manicomio General de la Ciudad de México. El proyecto había tomado años de planificación y una inversión considerable. Se construyó en los terrenos de una antigua hacienda en la zona de Mixcoac, en los márgenes de la ciudad, y se le puso un nombre que con el tiempo se volvería sinónimo de horror: La Castañeda. La inauguración fue un evento de Estado. Hubo discursos, hubo fotografías, hubo declaraciones sobre el compromiso del gobierno mexicano con el bienestar de sus ciudadanos más vulnerables. Era, al menos en apariencia, un momento de progreso. Desde afuera, el complejo impresionaba. Según distintas descripciones de la época, el manicomio ocupaba varias hectáreas, con jardines, fuentes, pabellones separados para hombres y mujeres, talleres de trabajo, áreas de recreo y hasta una capilla. Las fotografías iniciales muestran espacios amplios, corredores despejados, patios con luz. El discurso oficial hablaba de un modelo de atención humanitaria, de un lugar donde los enfermos mentales recibirían cuidados adecuados, tratamiento médico especializado y la posibilidad de una reinserción social. Era, en papel, una institución de vanguardia para su tiempo. La realidad, según los relatos que fueron surgiendo con el paso de los años y las décadas, era radicalmente distinta. Lo que comenzó como una institución pensada para alrededor de 800 pacientes se fue llenando a un ritmo que nadie había previsto ni planificado. La ciudad crecía, la pobreza persistía, y los mecanismos para internar a las personas eran, según distintas versiones, notablemente laxos. Para las décadas siguientes, algunos registros históricos sugieren que La Castañeda llegó a albergar entre 2.000 y 3.000 personas de forma simultánea, en instalaciones que simplemente no habían sido diseñadas para esa capacidad. Los pabellones se saturaron, los recursos se agotaron, el personal era insuficiente para la cantidad de internos,
los presupuestos no alcanzaban. Y con ese colapso progresivo llegaron condiciones que, según testimonios y documentos que se conocieron décadas después, rozaban lo inhumano en los peores momentos de la institución. ¿Quiénes terminaban en la Castañeda? Es una pregunta que resulta perturbadora en sí misma, y que dice mucho de la sociedad que la sostuvo durante casi 6 décadas. Había personas con enfermedades mentales reales, eso es cierto. Había cuadros de esquizofrenia, de psicosis, de demencias, que en aquella época no tenían tratamiento efectivo ni espacios alternativos donde ser atendidos. Pero también había, según distintas versiones y registros consultados por investigadores, personas enviadas ahí por razones que tenían poco o nada que ver con la psiquiatría. Mujeres cuyas familias las habían encerrado por considerarlas inmanejables, demasiado independientes o simplemente inconvenientes. Personas pobres recogidas de la calle sin mayor evaluación clínica, clasificadas como dementes por el simple hecho de no tener hogar. Migrantes indígenas que no hablaban español y que eran diagnosticados como alienados simplemente porque no podían comunicarse con los médicos que los examinaban. Trabajadoras sexuales, alcohólicos, personas en crisis transitoria que nunca debieron haber sido internadas. La institución funcionaba, en cierta medida, como un depósito social, un lugar al que se enviaba a quienes resultaban incómodos, invisibles, o simplemente sobraban en el orden que alguien había decidido que debía existir. Dentro, la vida era una rutina marcada por el encierro, el hacinamiento y la incertidumbre absoluta sobre el futuro. Algunas versiones indican que los pabellones destinados a indigentes y los llamados pabellones de agitados eran los más terribles. Personas atadas a sus camas durante días, comida insuficiente e inadecuada, condiciones de higiene mínimas, violencia entre internos que el personal no podía o simplemente no quería controlar. Algunos testimonios recogidos por investigadores que trabajaron con los archivos del manicomio hablan de castigos físicos administrados como forma de control, de abusos que nunca fueron documentados oficialmente, de muertes que se registraban con 1 o 2 líneas de explicación y que luego desaparecían en el volumen de expedientes acumulados. No todos los que entraban a la Castañeda salían, y muchos de los que sí salieron lo hicieron con heridas, traumas y deterioros que nunca habían tenido en el momento de entrar. La cuestión médica es especialmente oscura y merece detenerse en ella con cuidado. A lo largo de sus más de 5 décadas y media de funcionamiento, la Castañeda fue escenario de prácticas que hoy resultarían impensables dentro de cualquier marco ético, aunque en su momento eran consideradas vanguardistas o al menos aceptadas dentro de la psiquiatría de la época. Se aplicaron tratamientos de choque insulínico, un procedimiento que inducía comas hipoglucémicos en los pacientes como forma de tratar ciertos cuadros psicóticos. Se utilizó la terapia electroconvulsiva sin los estándares de seguridad y sin los protocolos de consentimiento que se desarrollarían décadas después. Algunas versiones históricas señalan que también se realizaron lobotomías dentro del manicomio, aunque la documentación sobre este punto es fragmentaria y difícil de verificar con la precisión necesaria para afirmarlo de manera categórica. Lo que sí parece claro, según distintos registros históricos y académicos, es que los pacientes de la Castañeda fueron utilizados en más de una ocasión como sujetos de estudio y de experimentación médica sin que mediara consentimiento real de ningún tipo, porque en ese sistema nadie consideraba que esas personas tuvieran la capacidad ni el derecho de consentir nada. Hay expedientes que los investigadores recuerdan con especial dificultad. El de una mujer internada en 1921 cuya razón de ingreso, según el documento, era que su marido la había declarado demente porque se negaba a obedecer sus órdenes. El de un hombre joven que entró en 1934 con un diagnóstico de idiocia, sin que existiera ningún examen neurológico que lo sustentara, y que murió dentro del manicomio 31 años después, sin que nadie hubiera revisado ese diagnóstico ni una sola vez. El de una niña de 11 años, internada por su familia, a principios de los años 40,
cuyo expediente se interrumpe abruptamente unos meses después, sin ninguna explicación sobre qué ocurrió con ella. Estos casos no son anécdotas aisladas. Según versiones recogidas por académicos que han trabajado con los archivos, patrones similares aparecen una y otra vez a lo largo de las décadas. Diagnósticos sin sustento clínico real. Internamientos que servían a intereses ajenos a la salud del paciente. Vidas completas consumidas dentro de esas paredes sin que nadie, en ningún momento del proceso, se preguntara si el encierro seguía siendo necesario o si alguna vez lo había sido. Hubo momentos en que el manicomio se convirtió en noticia, aunque siempre de forma breve y siempre sin las consecuencias que los hechos habrían merecido. En 1943, un incendio destruyó parte de las instalaciones durante la madrugada. Murieron varios internos. La cifra exacta nunca quedó del todo clara en los registros públicos. Fue uno de los pocos momentos en que el exterior tuvo que voltear a ver, aunque fuera por un instante, lo que ocurría dentro de esos muros. Periodistas, funcionarios, médicos. Hubo declaraciones. Después el silencio volvió a cerrarse sobre la Castañeda como siempre lo hacía. La institución siguió funcionando. El mundo siguió mirando hacia otro lado. El personal que trabajó en la Castañeda a lo largo de los años es otro capítulo de esta historia que merece atención. No todos eran indiferentes al sufrimiento que ocurría a su alrededor. Hay registros de médicos que intentaron denunciar las condiciones, de enfermeros que pidieron más recursos, de funcionarios que elevaron reportes internos sobre el hacinamiento y la falta de medicamentos. Pero esos intentos chocaban, una y otra vez, contra una burocracia que priorizaba el orden y la invisibilidad sobre cualquier otra consideración. Cambiar el sistema requería reconocer que el sistema estaba roto desde su fundación, y eso era algo que nadie en posición de poder estaba dispuesto a asumir. Así que el manicomio siguió funcionando, y las personas siguieron entrando. Con el paso de las décadas, el manicomio fue deteriorándose de forma visible e irreversible. Lo que alguna vez había sido presentado como un proyecto de modernidad se convirtió en un edificio decrépito, superpoblado y profundamente disfuncional. Las instalaciones físicas se degradaron, los recursos nunca fueron suficientes, y el modelo mismo de la psiquiatría asilaria comenzó a ser cuestionado a nivel internacional. Encerrar a las personas no era tratarlas. Hacia los años 60, algunos médicos y funcionarios comenzaron a reconocer de manera cada vez más pública que el sistema había fracasado, que la Castañeda no era un hospital, era un depósito, que lo que ocurría ahí adentro era, en muchos sentidos, una negación sistemática de los derechos más elementales de los seres humanos que vivían dentro. El cierre llegó en 1968, ese mismo año en que México vivía uno de sus momentos históricos más convulsos, con el movimiento estudiantil y la masacre de Tlatelolco. El gobierno decidió clausurar el manicomio general de forma definitiva. Los miles de pacientes que aún quedaban internados fueron trasladados, de manera apresurada y no siempre bien planificada, a otras instituciones distribuidas por distintos puntos del país. Algunos de ellos habían pasado décadas enteras dentro de la Castañeda. Salir no significó, para muchos, recuperar una vida. Significó simplemente cambiar de encierro. La Castañeda cerró sus puertas después de 58 años de funcionamiento continuo. Los edificios quedaron en pie por un tiempo, abandonados, silenciosos. Más tarde fueron demolidos casi en su totalidad. Hoy, en ese mismo terreno de Mixcoac, existe una unidad habitacional. Donde hubo miles de historias que nadie escuchó, hay departamentos con ventanas y ropa tendida al sol. Donde hubo gritos en la oscuridad, hay vida cotidiana que no sabe, o no quiere saber, lo que ocurrió ahí antes. Hay una dimensión de esta historia que pocas veces se menciona y que resulta especialmente reveladora. La de las personas que salieron de la Castañeda después de años de internamiento y que intentaron reintegrarse a una vida que ya no reconocían. Algunos habían entrado siendo jóvenes y salieron siendo ancianos. Sus familias habían seguido adelante. Sus barrios habían cambiado.
El mundo al que regresaban no era el mundo que habían dejado, y ellos mismos ya no eran quienes habían sido. Para muchos de esos sobrevivientes, según algunas versiones recogidas indirectamente a través de investigadores y familiares, el regreso resultó tan devastador como el encierro mismo. El sistema no tenía mecanismos para recibirlos ni para ayudarlos a reconstruir algo que llamar vida. Lo que la Castañeda dejó como herencia no se mide solo en vidas dañadas o perdidas. Se mide también en la forma en que México construyó, durante décadas, una relación de negación con sus propios enfermos mentales y con sus propios pobres. La institución fue, en muchos sentidos, el reflejo de una sociedad que prefería encerrar lo que no entendía antes que hacer el esfuerzo de comprenderlo. Y cuando finalmente cerró, el cierre no vino acompañado de ningún proceso serio de revisión histórica ni de justicia para quienes habían sufrido dentro. Los pacientes fueron trasladados, los edificios fueron demolidos, y la historia fue enterrada con la misma eficiencia con que se habían enterrado tantas otras historias incómodas en ese país y en ese siglo. Pero hay algo que no desaparece con los edificios ni con el tiempo. La pregunta de cuántas personas entraron a la Castañeda sin necesitarlo. ¿Cuántas fueron diagnosticadas sin el rigor mínimo que un diagnóstico exige? ¿Cuántas murieron dentro sin que nadie reclamara su cuerpo ni su nombre? ¿Cuántas vivieron años, décadas enteras, encerradas por razones que hoy consideraríamos injustas? Los archivos del manicomio existen, en parte, resguardados en el Archivo General de la Nación. Investigadores que los han revisado describen expedientes que a veces son detallados y a veces son apenas unas pocas líneas escritas con prisa. Nombres, fechas de ingreso, diagnósticos anotados con una letra firme que no deja espacio para la duda, aunque la duda debería haber estado ahí desde el principio y debería haberse mantenido hasta el final. La historia de la Castañeda no es solo la historia de un manicomio que funcionó mal. Es la historia de lo que una sociedad entera decide hacer con quienes no sabe cómo incluir, de cómo la medicina puede convertirse en una herramienta de exclusión y de control cuando pierde de vista a la persona que tiene enfrente, de cómo el encierro puede presentarse como cuidado y el olvido puede disfrazarse de orden. Y aún hoy existen interpretaciones profundamente encontradas sobre el legado de esa institución, quienes señalan que fue un producto inevitable de su tiempo, con sus limitaciones y sus contradicciones, y quienes consideran que fue una de las violaciones de derechos humanos más prolongadas que ocurrieron en México a lo largo del siglo XX, invisible precisamente porque sus víctimas eran las personas a quienes nadie, en ningún momento, había decidido escuchar.